Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Antiguo Testamento, ñande Yara ñe. Estamos estudiando el segundo libro de Samuel y hoy estamos con el capítulo 17 y el versículo 25. Absalón había puesto a Amasá al frente del ejército en lugar de Joab. Amasá era hijo de un hombre llamado Itra, el israelita, que se había unido a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarvia, la madre de Joab. Queridos amigos, vamos a mirar un poco aquí dentro de todo lo que es el contexto narrativo, el contexto de este versículo y también el contexto histórico. En primer lugar, es la reorganización del poder militar. Entonces, Absalón, organizada, no se limita entonces a avanzar militarmente, sino que reorganiza también todo el aparato estatal del gobierno. Algo o consolidación, esa protección de reinas. Es importante. Entonces tiene que reorganizar. Joab, nombramiento de Amasá. Ese es un acto profundamente político, ¿verdad? Siempre digo, oye, pide hija, entonces oñemos sema, ve general, pe oñemos sema, ve otro oñemos sema, ve puesto, pe gente de confianza, gente de confianza. Mandi va entonces la ya pues la hayan negociado en síntesis, ¿verdad? Absalón puro y teina, ¿verdad? Y entonces, todo nuevo reino necesita personas que representen su autoridad. A veces hay potá, entonces tiene que representarla, ya calcularla, ya potá, apeando en la tembiguay de Gina de Guana. Porque otro en la Icuaina, los otros pues estaban fieles a David. A Joab, imagínense Joab. Entonces, coste que Joab estaba vaya poco original por Absalón. Estaba vaya poco Joab, ojo, cachupé, hueruchupé, oyo ñemonguetago y con David para volver a reencauzar. Él estaba bastante preocupado. ¿Se acuerdan que Joab es el hijo de la hermana de David? Entonces es su sobrino Ité, ¿verdad? O sea que este es el primo, ¿verdad? El primo de Absalón. Entonces, ¿qué imagina, vea? Ya, pues, tama, aveña, moita, otro. Le va a poner aquí a Amasá. Y esa expresión que dice Sarja Sadva, significa jefe del ejército, Sadva, cargo que implicaba la máxima autoridad militar después del rey. Joab tenía anteriormente la máxima autoridad, pero se notó, ¿verdad?, que Joab era bastante equilibrado, vaya, en general, Joab. Recordemos que históricamente podemos mirar que en toda esta región del Antiguo Oriente, quien controlaba el ejército, controlaba también la estabilidad del reino, la defensa del territorio y la fidelidad de los soldados. Y claro, ¿por qué? Porque justamente aquí pues está la fuerza del poder militar. La olla revelada de soldados, pero ahí en aquel tiempo sí que seguramente que era todavía más difícil, porque ahí el que manejaba el ejército manejaba a los soldados y el que sus soldados le tenían confianza, etc. Entonces, por una parte, cuando es fiel, entonces tu gobierno, tu reinado va adelante. Pero los ñimoyones contra a Pepe Huina la golpe de Estado. Entonces era muy delicado. Entonces cambiatamente hoy la Joab añamuita a Amasá. Este autor sagrado que está escribiendo este libro, queridos amigos, deja ver que las decisiones aparentemente administrativas esconden profundas opciones espirituales por una parte y por otra parte también políticas, espirituales y políticas. Hay profundas opciones. Aveñande, ña tomata ante la opción, añande yaguatata ante arubina. Recordemos, queridos amigos, que Joab y Amasá son dos símbolos enfrentados. Aquí encontramos estos dos símbolos que se están enfrentando, son dos símbolos que están frente a frente. ¿Por qué? Porque Joab estuvo al frente, ¿verdad? Estuvo al frente del ejército. Ahora Absalón le quita a Joab y le va a dar
el poder a Amasá. Y entonces aquí vamos a encontrar los símbolos que se confrontan. Joab había sido durante años el principal general de David. Siempre fue el protagonista de numerosas victorias militares. Era el que se iba al frente, ¿verdad? Ahora, sin embargo, bueno, vamos a ver un poco que existe un cambio. Ahora, era un hombre de enorme capacidad también estratégica, aunque muchas veces actuó con violencia y autonomía excesivas. Muchas veces Joab entonces, él actuó por su cuenta y él actuó ahí con violencia, con autonomía. Estaba ya por ahí Joab, pero estuvo con David, ¿verdad? Y ahora que se le está cambiando, imagínense esa autonomía que él tenía, que David le había dado, y era luego también su sobrino, y porque después David le dio mucha autoridad. Entonces, ojo ese. Amasá, en cambio, aparece como el general del nuevo proyecto de Absalón. Cuando hubo entonces Amasá, Joab, oye, ¿qué imagina? Pero entonces aquí vamos a encontrar una confrontación entre ellos, ¿verdad? Y claro, el cambio, ¿qué es lo que hace? Y pretende transmitir un mensaje claro. El antiguo orden debe desaparecer para que nazca un nuevo orden. Este nuevo orden que se tiene que armar, este nuevo orden que nosotros tenemos que tener. Este cambio, por lo tanto, está pretendiendo transmitir un mensaje bien claro. Ese antiguo orden debe desaparecer por completo. Pero aquí en la Biblia, por lo menos en la Escritura, en nuestra reflexión, estamos viendo una cierta fragilidad todavía en este intento de Absalón. Absalón ya pura itereína. Él piensa que es solamente cambiar a las personas, pero no basta cambiar solamente a las personas para cambiar el corazón del proyecto político. Eso es lo que hay que mirar bien. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el pensamiento? No es cambiar nomás las personas, sino que qué proyecto político tenemos. Y entonces en este sentido, una guerra dentro de la misma familia, ¿verdad? Porque Joab también representa, es el sobrino de David. Así entonces se dedica a varias líneas a expresar, a explicar el parentesco de Amasá, Joab, Abigail, Sarbiá, Itra, todos estos son parientes dentro de la misma familia Yeyotopaina. El conflicto ya no enfrenta simplemente dos ejércitos, sino que la misma familia que ya se está dividiendo. Ahí va y vende, va. Entonces en Israel la familia determinada por una posición social y también ahora las alianzas políticas y la confianza pública, y entonces entendéis en la familia. Y claro, ya comenzamos luego con la rebelión de Absalón, que es el hijo luego, es el que rompe el vínculo de sangre ante estos nuevos que también comienzan a adentrarse. Entonces, ¿con quién vamos a estar? Vamos a estar con tío, vamos a estar con papá, vamos a estar con nuestro primo, ¿entiendes? Pues una mala situación dentro de la misma familia. Vamos a volver enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 25. Absalón había puesto a Amasá al frente del ejército en lugar de Joab. Amasá era hijo de un hombre llamado Itra, el israelita, que se había unido a Abigail, hija de Nahás, y hermana de Sarbiá, la madre de Joab. Bueno, queridos amigos, estábamos diciendo que aquí hay que pamenar la familia de aquí para allá, divisiones, problemas en la misma familia. La importancia entonces de la familia y del clan. La palabra hebrea, aquí cuando estamos hablando del mishpajá, que significa familia, clan, linaje, aquí
en la cultura bíblica, nadie existía como individuo aislado. Eso es dentro de la cultura, ¿verdad? Nadie vivía en forma aislada, sino que siempre todos pertenecíamos o pertenecemos a una familia. Cada persona era conocida por su padre, era conocida por su tribu, por su clan, por sus alianzas familiares. Y por lo tanto, esa genealogía, el Toledot famoso, bien importante eso de Guanaina, les daba el honor, les daba la dignidad, les daba la responsabilidad, la legitimidad también a todo lo que ellos hacían y dónde se encontraban. Entonces, el autor explica aquí de una manera muy, muy cuidadosa quién era Amasá y cuál era su parentesco también con Joab. En el mundo antiguo nosotros sabemos que aquí también se va mostrando y se va diciendo, ¿verdad?, directamente que los cargos no se distribuían únicamente por la capacidad técnica, sino que más bien eran señales públicas de confianza, de fidelidad y proximidad con el rey. Imagínense, estas son las sociedades primitivas, queridos amigos. Te hoy la hayan deporte ahí, lleva. Aquí entonces sí, confianza, fidelidad, proximidad, amigo, amigo ove, ¿verdad? Entonces tiene que haber una confianza, porque si no, claro, como no estamos pensando en un bien público en general, recordemos que son las monarquías y había tantos golpes de estado entre ellos, tantas peleas, y bueno, aquí entonces más o menos es sálvese quien pueda, ¿verdad? Sálvese quien pueda. Entonces, a ver, ya fortalece a la relación. Y por lo tanto, al elegir un comandante, el soberano manifestaba quién formaría parte del círculo íntimo del poder. Nosotros hoy en día le llamamos a eso institucionalización. Institucionalización, es decir, los poderes tienen que institucionalizarse. No puede depender de fulano, de fulano, de fulano. Eso lleva a un caos, ¿verdad? O sea, caos en el sentido de que gobernarán aquellos más fuertes y de acuerdo a lo que le interesa al fuerte, ¿verdad? Y lo demás que les coma michi, ¿verdad? Si no hay una verdadera fortaleza de las instituciones. Al elegir entonces un comandante, el soberano manifestaba quién formaría parte del círculo íntimo del poder. Cada nombramiento lo que hacía era modificar el equilibrio político. Equilibrio político, ¿por qué? Porque no hay institución. El poder, aquí con Absalón en este caso, está reorganizando las relaciones humanas. La sustitución es un lenguaje también político. Aquí le va a sustituir a Amasá, va a sustituir a Joab. Toda revolución aparece la necesidad de reemplazar dirigentes. En todas revoluciones ya reemplazadamente la dirigente fuera. Así en la opita lleva. O por los que normalmente vuelven a quedarse, y normalmente está bien, algunos es por su capacidad, ¿verdad? O sea, Ibalé, Orecó y cuál las cosas, y tal vez porque tiene un pensamiento institucionalista, ¿verdad? Eso puede ser bueno. Pero hoy en la opita porque son simplemente tembiguay, ya lleva. Doctor, vaya a ver, entonces son habituistas, decimos nosotros, ¿verdad? Aquí o allá, oña acomoda de aquí o de allá. Entonces, es interesante, ¿verdad? Y yo pienso que este Antiguo Testamento habla bastante de las organizaciones primitivas, ¿verdad? Porque estamos, imagínense, Antiguo Testamento. Pero ñandemos un breterina y medio, ¿veis? Absalón entiende que no puede construir su proyecto conservando a quienes simbolizan el gobierno de David. Imagínense, Joab, que siempre estuvo, incluso que tuvo mucha independencia y autonomía, Joab. La sustitución busca convencer al pueblo de que comienza una nueva etapa. Joab aveñebo quema, coanga Amasá, entonces yapota, y por lo tanto, de este aspecto bien humano, todo grupo humano necesitaba símbolos visibles. Ya es sana, coanga anda de maupea, ñamboqueta mapea, ñamoita upea, ¿verdad? Entonces necesitamos esos símbolos visibles bien concretos como nueva autoridad. La Biblia en este sentido recuerda que la verdadera autoridad nace primero de la justicia. La verdadera autoridad, queridos amigos,
Sin embargo, la Biblia nos presenta que nace de la justicia y después nace del reconocimiento público. En la medida en que nosotros somos justos, entonces, y pensamos desde una res pública, cosas del pueblo, dice la res pública, ¿verdad? Entonces, en la medida que ya puruponá, ya poponá, con las cosas del pueblo, de la gente, de la comunidad, evidentemente que el reconocimiento también público será a esa persona. Pero si no, normalmente lo mitad, o me sube el poder, pero porque es de mi confianza nomás. Pero desde afuera y de lo público no sé hasta dónde. Entonces, hay una enseñanza permanente, ¿verdad?, sobre esto del corazón humano. La enseñanza permanente es que muchas veces buscamos consolidar la identidad, pero cambiando simplemente personas antes que cambiar actitudes. Ya tengo que cambiar a las personas de acuerdo a nuestros intereses, pero no cambiamos en realidad el meollo de la cuestión. O sea, el fulano que estuvo ahí responde a lo que yo quiero. Entonces esa es la actitud del fulano de tal. Cuanga o la otro. Entonces, homosea y peape, ¿por qué? Porque continuamos con el mismo sistema. Ese es un sistema. Entonces yo le saco a ese porque ese no va a responder. Entonces es la actitud la que nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad? Eso es lo que hay que consolidar. Y nos cuesta, ¿verdad? Solamente nosotros cambiamos a las personas, pero no cambiamos las actitudes. Es decir, el próximo que vendrá también tendrá la misma actitud del que tuvo el anterior. Y después, si viene otro, también la misma, oye, moseta y peaja o guana, otro. ¿Por qué? Porque seguimos sin cambiar las actitudes. Las actitudes nosotros no entendemos que son las que institucionalizan, ¿entienden?, el poder y la organización. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 17, el versículo 25. Absalón había puesto a Amasá al frente del ejército en lugar de Joab. Amasá era hijo de un hombre llamado Itra, el israelita, que se había unido a Abigail, hija de Nahás, hermana de Sarvía, la madre de Joab. Nosotros decíamos, ¿verdad?, que el poder inseguro necesita siempre rodearse de personas que lo confirmen constantemente. Entonces tiene que tener ahí leales, por decir así. Quien gobierna con verdadera sabiduría no teme rodearse incluso de quienes piensan diferente. Pero, entonces, gobierna cuana y se dan cuenta. Y hay muchos que después se vuelven traicioneros. O sea, todas estas experiencias pues son las que después al hombre, porque estamos hablando de un aspecto bien humano y bien antropológico. Ahora, la escritura siempre, es decir, aquí este versículo nos invita siempre a discernir si nuestras decisiones nacen del servicio o simplemente de una necesidad de controlar. Entonces, queridos amigos, de este aspecto, miramos un poco algunas palabras claves. Primero, el nombre, Amasá, el hombre elevado por la rebelión. El hombre elevado por la rebelión, Amasá. Aparece como el nuevo comandante aquí, nombrado por Absalón. A Joab, ¿qué imagina? La figura, por lo tanto, de Amasá, su nombramiento, manifiesta que todo poder necesita personas visibles que sostengan su autoridad. Había de cojan el ejército, había de cojan la de respaldar. Yo creo, queridos amigos, que se nota que esto es bien antropológico y bien humano, porque eso sucede en todas partes, ¿verdad? Y siempre. Yareco el año de equipo, güey. Yareco el año de equipo, yayupija. Entonces, cuando no hay institución que funcione, entonces yajupimanta el año de equipo. Y eso es lo que suele suceder, ¿verdad? Algunas veces justamente me dicen así, yo era coronel, hija,
justo a mí me tocaba ascender a general, pero hubo otro ya, entonces, los temas retiro. Entonces ya, así ya, yo por nada, y tener un, sueldo de general sin llegar a ser general, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente. Bueno, eso ya entre chiste y de veras, pero upesa, esa es la realidad nuestra, ¿verdad? Y esto lo encontramos aquí en la misma Biblia. Siempre el poder necesita personas visibles que sostengan, que le sostengan esa autoridad. Entonces, eres yecuyana, pebe, ahorita hablan de autoridad, apea la fidelidad y nada más. Ahora, de un aspecto exegético, mirando bíblicamente, Amasa simboliza cómo las estructuras políticas intentan legitimizarse mediante nuevos liderazgos. Ahí está. Con los nuevos liderazgos, nosotros siempre decimos, ahora nosotros, etc. Y eso también sucede entre nosotros. Ve ahí usted y la aduana de pequeñando. Ahora, en este año, en este mes, recaudamos mucho más, no sé cuánto. Siempre, vea, la misma historia se repite siempre. Pero no sé hasta dónde, ¿es cierto? Eso es solamente marketing o yapulogía, ¿verdad? Yapulogía, porque está queriendo impactar, está queriendo decir que ahora sí, ahora sí. Entonces, intenta legitimar, ¿verdad? Decir que con nuestra nueva estructura, nuevas personas, ¿verdad? Entonces ahora es totalmente, todo el mundo oye popeteo y así, porque ahora sí. Entonces recaudamos más. De allí 40 más vemos la palabra recaudar, pero en fin. Y los nuevos liderazgos, ¿verdad? Que aparecen. Ahora de un aspecto teológico, ¿verdad? Porque desde el punto de vista teológico, bíblico, es muy interesante. Esto recuerda que la legitimidad no depende solamente del cargo que uno recibe. Eso no es lo legítimo. No porque yo tengo un cargo, yo puedo hacer lo que quiero. Yo soy ministro, entonces puedo decirle de generar en Z-Muevo, de perseguir a todo esto narcotraficante fuera y entonces pegando upona y ore. No viene bien para la corona. Entonces, eso no es legítimo. No es legítimo. ¿Entienden? Entonces, estamos hablando de desde una visión teológica, queridos amigos. Estamos hablando desde el libro de Samuel. Imagínense. 2500 años atrás, oye, ahí veinte mañana. No depende solamente del cargo que yo recibí, sino de la justicia, del proyecto, ¿entienden? Entonces, si aquel tiene el proyecto y dice, no, esto está mal, esto es una cosa que no se puede hacer. Entonces, ¿cómo vas a estar ahí dando carta libre que se trabaje con toda esta cuestión de la droga y todas esas cosas? Entonces, no, porque yo soy ahora el encargado. Se haga entonces. Eso no te da legitimidad de hacer esas cosas. Como dijimos anteriormente, ¿verdad? No es que porque nosotros estamos ahora y todos votamos que de ahora podemos matar a la criatura en el seno materno. Sí al aborto. Eso no es legítimo. No es porque vos estás en ese cargo que vos, entonces eso que vos estás diciendo. Entonces por tu cargo que eso se legitimiza, ¿entendiste? O sea, la verdad es la verdad. Así de sencillo, güey. Nadie entiende seite como nadie entiende, ya lleva. Y porque queremos argumentar, pero con argumentos falaces, ¿verdad? Que no tienen sentido. Bueno, hay otra palabra clave, queridos amigos, que es el tajat. Tajat en hebreo, en lugar de sustitución, es decir, reemplazo. Tajat, tajat, te voy a reemplazar, te voy a sacar, le reemplazo. Aquí a Joab le voy a reemplazar por Amasa. Esa palabra reemplazar, eso es lo que es interesante. Porque aquí pues estamos hablando de lo que David llevaba adelante y ahora lo que Absalón. Entonces tiene que Tajat tiene que reemplazar a Joab en el ejército y le tiene que poner a otro. Entonces significa en lugar de, debajo de, en sustitución de. No describe un reemplazo simplemente administrativo, sino que aquí el Tajat expresa una ruptura con el pasado, o sea, vamos a romper, vamos a quebrar todo el pasado, todo lo que se vino haciendo. Y ahora lo que nosotros queremos hacer es inaugurar una nueva etapa política. Y ande con angañaña pregunta otra cosa, angañaña pregunta. Peñandella calcula haya y nada, peñandella hipotasa. Hacemos un quiebre institucional, ¿entienden?
totalmente, un quiebre institucional. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, Absalón procura borrar ese símbolo que ya estaba siendo consolidado por Joab durante mucho tiempo con el gobierno de David, ¿verdad? Y entonces, esto nos recuerda también las verdaderas transformaciones que no consisten solamente en cambiar nombres, sino que lo que queremos es verdaderamente romper, quebrar toda la relación con el pasado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico del segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Absalón había puesto a Amasá al frente del ejército en lugar de Joab. Amasá era hijo de un hombre llamado Itrá, el israelita, que se había unido a Abigail, hija de Nahás, y hermana de Sarvía, la madre de Joab. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 25 tan hermoso del segundo libro de Samuel, capítulo 17? Lo primero, todo liderazgo manifiesta sus prioridades, todo liderazgo. Entonces los nombramientos revelan el corazón, ¿verdad?, del proyecto del líder, su proyecto, bailan de proyectos. Entonces el liderazgo va a atraer a las personas a quien él quiere poner de acuerdo en sus proyectos. Esto es interesante, ¿verdad? Mirar un poco cuál es tu proyecto, hacia dónde estás apuntando. En este sentido, Dios invita a discernir no solo quién ocupa el cargo, sino también los valores que representa ese proyecto. Upeana teo y la ñande boese, aupeo tu ñande yapianas, aupeo tu ñande mañana. Las decisiones sobre las personas muestran el verdadero rostro de una comunidad. Esto es más lindo todavía, ¿verdad? Porque el líder, tenón de gua, ahí está, tiene que mostrar el verdadero rostro de la comunidad, no el rostro mío o del que está de turno, ¿entienden? El rostro verdadero. Pero, como yo siempre digo, ¿verdad?, cada rostro que nosotros vemos en cada periodo que tenemos, ¿verdad?, cada rostro que se ve, cada rostro que vemos, porque todos responden a ese estilo, ¿verdad? Nos falta una verdadera institucionalidad, nos falta la actitud. Lo que hay que cambiar no es las personas, sino que la actitud. Entonces, si yo estoy en tal lugar, yo esa institución, aunque cambien, ¿verdad?, entonces las personas, o que cambien, ¿verdad?, sí, las personas podemos decir también, pero no siempre, porque tiene que cambiar nomás. Porque si hay un proyecto, ese proyecto se tiene que llevar adelante. Diga, tú le vas a cambiar cada momento. Entonces, como comenzaste algo y antes de que lo hagas nacer, ya, oye, otro, y nunca hacemos nada positivo, ¿verdad? Siempre estamos lo mismo. Toda sustitución, queridos amigos, una segunda enseñanza, exige siempre un discernimiento moral. Un discernimiento moral. Toda sustitución exige eso. No todo reemplazo entonces constituye una injusticia, ni toda continuidad garantiza también la fidelidad. Entonces, esto también es muy importante saber. No es también tenerlo por tenerlo nomás, ¿verdad? Porque entonces hay que evaluar y hay que ver cuál es el proyecto. Por eso hay que trabajar sobre proyectos. La sabiduría bíblica enseña que las decisiones deben buscar siempre el bien común y la voluntad de Dios antes que el interés personal. El bien común y la voluntad de Dios antes que el bien personal. Esa es la sabiduría bíblica, ¿verdad? Tiene que buscar el bien, porque si no, no tiene sentido. Y eso es lo que nos enseña. La legitimidad entonces nace de la verdad y de la justicia. Ahí está lo legítimo. Cuando nos centramos en la verdad y cuando buscamos realizar la justicia, vivir la justicia. Sedec es luego la definición de Dios, ¿verdad?
Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que es que el poder necesita convertirse continuamente. El poder necesita convertirse continuamente. El gobernante inseguro busca confirmar su autoridad rodeándose únicamente de quienes lo apoyan. Solamente los que me apoyan. Entonces, haré copaitear a ese grupo. Entonces, aplastazos limpios si es necesario, pero sharecota avejena a mis fieles. ¿Entienden? A mis lacayos, como decían antes, ¿verdad? Oña, a veces dije, oña, güey. Cuya guabuldo y oñina, bebé. Ya no jamás na bebé la o guan de su jamás. Entonces, siempre el que es inseguro, dice, quiere decir que ahí no hay ningún proyecto de nación o de comunidad. En todo caso, porque algunos que le formal ahí, pero tiene proyectos muy personalistas, ¿entienden? Muy personales. Entonces, evidentemente, su autoridad simplemente va a depender de qué cosa, y de estos que están rodeándole, ¿verdad? El verdadero servidor escucha, dialoga, permanece abierto a la corrección y a buscar lo esencial y lo fundamental para la comunidad. ¡Qué espectacular! Estamos 2600 años antes de Cristo, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta, queridos amigos, todo lo que estamos entendiendo aquí. O sea, desde ahora, hace 2600 años, ¿verdad?, que se escribe esto. La autoridad auténtica nace de la humildad y del servicio. La autoridad auténtica, la autoridad auténtica, ¿por qué? Porque se quiere servir. Y cuando uno quiere servir, es capaz de humillarse. Humillarse quiere decir, queridos amigos, considerarse ante el Aishiyara Anga, ¿verdad?, de nuestra realidad, del humus, de lo que nosotros somos. Entonces, ña mañana de realidad, ya es bueno, eso quiere decir ser humilde, ¿entiendes? Hay una cuarta enseñanza: el pecado rompe primero las familias y después las naciones. Todo pecado es así, todo pecado. Primero rompe la familia como tal. Pero cuando hablamos de familia no es solamente porque es mi hermano, etc. Aquí te pone, ¿verdad?, David y Absalón, padre e hijo, ¿verdad?, se ponen ya en contra, una crisis familiar. Y las divisiones interiores, después al final de cuentas, terminan también afectando toda la vida social. Toda la vida social nos afecta, ¿verdad?, cualquier división que nosotros tenemos. Dios, por lo tanto, llama constantemente a la reconciliación, al perdón, a la restauración de los vínculos. Pero eso tiene que ser en todo momento, queridos amigos, porque si tenemos una institución y estamos apuntando siempre a un proyecto o un bien común, justamente los obispos, ¿verdad?, nos habían propuesto eso, el bien común, claro. Entonces, si hay proyectos sobre eso, entonces nos vamos a reconciliar continuamente cuando nos damos cuenta que estamos fallando. Y no somos fanáticos y decimos, no, pea, piñón fijo. Entonces no somos capaces de cambiar, ¿verdad? Porque se la iguapa. Ahí ponan de la otra, peando y coponan, peando funcionan. Es cambiarse, amigos, y vamos a responder a las necesidades reales y no simplemente a un grupismo o intereses particulares, ¿entiendes? Espectacular, ¿verdad? Y por último, queridos amigos, este versículo nos enseña que la verdadera autoridad proviene de Dios. Los cargos pasan, los ejercicios cambian, los proyectos políticos desaparecen. Solo permanece firme quien construye su vida sobre la justicia. La justicia es lo único, queridos amigos, que permanece. Y sobre la verdad. ¿Por qué? Y porque eso, nunca nos sabemos, lleva, o sea, siempre va a ser eso lo que buscamos, la verdad, la fidelidad a nuestra propia ontología. A quiénes somos nosotros. O sea, la felicidad del hombre. Ahí nosotros vamos a ver. Si yo veo que hay pobres, si yo veo que hay que no tiene esto, que no tiene aquello. Esa es una verdad ontológica que yo estoy viendo que no llegamos a nuestro objetivo. De ahí por ahí la proyecto. La arena es a vender a pisar, upeu y lleva. Eso quiere decir. Así es que, queridos hermanos, la historia de David y la historia de Absalón nos enseña que ninguna autoridad fundada sobre la ambición puede sustituir el señorío de Dios sobre la historia. Qué lindo, queridos amigos. Vamos concluyendo por el día de hoy y le pedimos una bendición especial hoy a Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima con más ñandi yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas.